durante la cena romántica que mi esposa tuvo con su jefe, le pedí al camarero que les entregara la carta de divorcio. Ya lo sabía todo. Cada detalle, cada roce, cada mirada que ella creía haber pasado desapercibida. No tenía ni idea de que yo había visto los mensajes, escuchado los audios, notado el cambio en su perfume, el repentino aumento de su interés por la lencería que, irónicamente, no usaba conmigo. Yo estaba allí, al otro lado de la sala, observando desde lejos a la mujer que había compartido mi cama durante más de una década, sonriendo de una forma que no me sonreía en mucho tiempo. El camarero se acercó a la mesa y le entregó el sobre. No le quité la vista de encima. Cuando lo abrió, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, su mano tembló y su tenedor cayó al plato. Su jefe le preguntó algo, pero ella no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando el papel, comprendiendo que yo lo sabía. Que la farsa había terminado. Y en ese momento lo que más me dolió no fue el final, sino el hecho de que, aun sabiéndolo todo, una parte de mí todavía quería estar equivocada. Corrió tras de mí al salir del restaurante, llamándome con voz desesperada, como si de repente sintiera algo que había enterrado hacía mucho tiempo. La miré una última vez esa noche, sin rabia, sin gritos, sin escándalo. Solo con ese silencio de quien ha amado mucho y ya no siente nada. Ella lloraba, y mientras sus ojos se desplomaban en la desesperación, los míos permanecían secos. Porque el dolor ya había pasado. El duelo amoroso había sucedido semanas antes, en silencio, en la oscuridad de la habitación, cuando escuché el primer «buenas noches, amor», que no era para mí. La dejé allí, en la acera, entre lágrimas y rastros de un amor que ella misma había matado, y seguí adelante. Pero el destino es un buen guionista. Pensé que todo terminaría ahí, que cada uno seguiría su propio camino, como si fuera un libro cerrado. Lo que no esperaba era que, tiempo después, intentara reconquistarme. Que viniera a por mí como quien se da cuenta demasiado tarde de que había destruido su propio hogar a cambio de un deseo pasajero. Empezó con mensajes, y los ignoré. Luego vinieron llamadas, y las bloqueé. Empezó a enviar cartas, regalos, e incluso se presentó un día en mi trabajo, con los ojos rojos y una sinceridad que parecía surgir de lo más profundo de una culpa insoportable. Lloró y dijo que se arrepentía, que era un error, que quería recuperar nuestra vida. Pero todo lo que sentí en ese momento fue una extraña compasión, no por ella, sino por mí mismo, por todo lo que había tolerado, por todo lo que había creído, por todas las veces que pensé que el amor era aguantarlo todo en silencio. Una vez dijo, tomé la decisión equivocada, pero quiero arreglarla. Y yo solo dije, yo también tomé la decisión equivocada. Pero aprendí. Esa frase quedó grabada entre nosotros como un abismo. Vi en sus ojos la esperanza de que un gesto, un recuerdo, una caricia, pudiera devolverlo todo. Pero ya no había nada. Me miró como si yo fuera el último refugio en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Yo, en cambio, la veía como si estuviera mirando un hermoso cuadro que ya no tiene cabida en la pared. No soportaba la idea de haber perdido a alguien que la amaba tanto, pero la amaba equivocadamente. Dijo que ahora sabía lo valiosa que era, pero que ya era demasiado tarde. No hay forma de ser fiel en el mundo de la mentira. Una vez, se presentó en mi casa, desconsolada, llorando como si el dolor finalmente la hubiera invadido. La abrí, me senté en el sofá y ella se arrodilló frente a mí y me dijo, solo dame una oportunidad para demostrarte que he cambiado. La miré en silencio y, con una calma desgarradora, respondí, te perdono. Pero ya no te amo. Sus ojos se abrieron como platos como si esa frase fuera más dolorosa que cualquier traición. Quería gritar, quería que le cerrara la puerta en las narices, que explotara, que le dijera que aún sentía algo. Pero lo que más le dolía era mi tono tranquilo, mi frialdad adquirida, mi paz. Porque cuando el amor muere, no deja rabia. Deja un vacío que ni siquiera el perdón puede llenar. Me dijo que se arrepintió esa misma noche. Que después de esa cena, ya no pudo tocar a su amante. Que se sentía asqueada de sí misma, que lloró en la ducha, que durmió mirando la puerta, esperando a que volviera. Pero, ¿cuándo volvería? ¿Para qué? Para revivir el dolor de saber que me habían reemplazado, que me habían comparado, que me habían olvidado en nombre de una estúpida descarga de adrenalina.
lo que perdió no fue solo a su esposo. Perdió el respeto de su hija, el brillo en sus propios ojos, la libertad de caminar en paz. Porque ahora, a cada lugar que va, se pregunta quién conoce la historia. Con cada nueva persona que conoce, teme que descubran lo que hizo. Y más que todo eso, se perdió a sí misma. Hoy camino por donde solíamos caminar juntos. Tomo café en los lugares donde ella solía tomarme de la mano. A veces, recuerdo una risa, un domingo en la playa, un baile en medio de la sala. Pero estos recuerdos son como fotografías en blanco y negro, sin olor, sin color, sin calidez. Volví a empezar mi vida, conocí a alguien que no teme amar de verdad, que no necesita esconderse para sentirse viva. Alguien que me mira a los ojos y me dice, gracias por elegirme, y siento que, esta vez, elegí bien. No porque el otro fuera malo, sino porque ahora entiendo que el amor no se sostiene con excusas. A veces me preguntan si habría hecho algo diferente. Y la respuesta siempre es la misma, sí. Me habría valorado antes. Me habría dado cuenta de que quienes aman no engañan, no mienten, no desaparecen emocionalmente solo para buscar adrenalina lejos de casa. Habría entendido que el amor solo vale la pena cuando es mutuo. Ella cambió la eternidad por una aventura, y al final, fue ella la que se quedó sola. Y aunque se arrodillara 1000 veces, si le gritara al mundo que me amaba, no habría vuelta atrás. Porque hay errores que la vida no te deja corregir. Pero lo que ella no sabe, lo que aún no sabe, es que hay algo que aún no ha sucedido, algo que cambiará por completo su perspectiva de todo lo que vivió conmigo. Algo que, cuando suceda, le hará comprender, demasiado tarde, el verdadero valor de lo que perdió. Y cuando llegue ese día, cuando se enfrente a esta inevitable verdad, ni las lágrimas, ni las disculpas, ni el dolor serán suficientes para recuperar lo perdido. Porque, a veces, la vida no da una segunda oportunidad, solo te paga la cuenta. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos la traición, todas las historias contadas son ficticio, creado para muestran claramente cómo la infidelidad puede devastar vidas, hogares y sentimientos reales. Este es un espacio para la reflexión, la emoción y la intensidad. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es impactante, profunda e inolvidable. Que comience la historia. Esa ciudad parecía guardar sus historias en los detalles a los que nadie más prestaba atención, en los balcones silenciosos al final de la tarde, en las luces de los apartamentos que se encendían al mismo tiempo, en el olor a pan caliente que escapaba de una panadería en la esquina y se mezclaba con el perfume de los jazmines nocturnos que se extendían por las aceras. Este era el entorno en el que vivían Daniel y Laura. Una pareja que, a primera vista, parecía sacada de una vieja fotografía. Tenían una rutina serena, pero llena de pequeños rituales que hacían que el tiempo pareciera menos cruel. Él era un arquitecto meticuloso, de voz suave y ojos que siempre parecían observar más de lo que decían. Ella era profesora de historia del arte, apasionada del café fuerte, los cuadernos de tapa dura y los silencios llenos de significado. El apartamento donde vivían era un fiel reflejo de la vida que habían construido, elegante, acogedor y equilibrado. Cada rincón tenía un recuerdo, cada objeto tenía una historia, e incluso el desgastado sofá del extremo derecho estaba tratado con mimo, porque allí, durante años, se habían sentado uno al lado del otro para hablar del día, discutir películas antiguas o simplemente estar juntos en silencio, en paz. Se conocieron en una librería hace más de 12 años. Laura buscaba un libro sobre expresionismo alemán cuando se topó con la mochila de Daniel, mientras él examinaba un libro de arquitectura clásica. Intercambiaron disculpas y sonrisas, y por alguna razón que ninguno de los dos explicó, empezaron a verse con frecuencia, siempre ahí, entre los estantes. Su relación surgió de forma natural, como resultado inevitable de esa conexión silenciosa. Se casaron 2 años después y, desde entonces, han compartido no solo la misma cama y la misma factura de la luz, sino también los mismos planes, fracasos, cumpleaños olvidados y reconciliaciones inesperadas que hicieron la vida matrimonial menos predecible. Tuvieron sus altibajos, como todos, pero había algo entre ellos que perduraba, la sensación de hogar. Estaban lejos de ser perfectos, pero sabían aceptar las imperfecciones del otro. Cuando Daniel llegaba a casa cansado tras un largo día de oficina, Laura lo recibía con música suave en el tocadiscos y un largo abrazo.
Cuando ella se enfrentaba a frustraciones con los estudiantes o a plazos ajustados, él se sentaba en el suelo del estudio, en silencio, solo para escucharla divagar sobre la belleza oculta en las cosas. Durante mucho tiempo, fueron el tipo de pareja que hacía creer a los demás que el amor podía perdurar, no porque fuera mágico, sino porque se mantenía con el cuidado diario. En sus aniversarios de boda, tenían la costumbre de escribirse cartas. No cartas elaboradas, sino sinceras, llenas de errores de puntuación y tachaduras. Daniel las guardaba todas en una caja de madera que guardaba en su armario, junto con proyectos inacabados y fotos antiguas. Laura decía que esas cartas eran como un espejo de lo que vivían, simple, imperfecto y verdadero. Tuvieron sueños interrumpidos, el hijo que nunca llegó, el viaje que nunca se concretó, la casa en el campo que se convirtió en un simple boceto en papel amarillento. Aún así, reinventaron sus vidas lo mejor que pudieron. El dolor de los sueños frustrados no los separó, al contrario, pareció haberlos unido. Fueron compañeros en la tristeza, lo que siempre parecía más difícil que ser cómplices en la alegría. Sus amigos los admiraban. Algunos incluso bromeaban diciendo que eran la pareja que lo había logrado. Pero nadie sabe qué ocurre dentro de una casa después de que los invitados se van y se cierra la puerta. El silencio que parecía cómodo para algunos a veces se convertía en un abismo para ambos. Con el paso de los años, Daniel se sumergió cada vez más en su carrera. Pasaba horas y horas ajustando planos, discutiendo contratos y asistiendo a reuniones que parecían no tener fin. Laura, en cambio, se involucró en proyectos culturales y talleres, y empezó a asistir a ciclos de conferencias y exposiciones. Ambos estaban ocupados, ambos distraídos. Las noches empezaron a ser más tranquilas, los cafés más apresurados, los abrazos más cortos. Nada dramático, nada que llamara la atención. Fue una erosión lenta. Y como toda erosión, solo se nota cuando se pierde una parte esencial. Aún así, había cariño. Había respeto. Daniel sabía cuánto se dedicaba Laura a sus alumnos, cuánto soñaba con publicar su primer libro sobre arte moderno. Y ella sabía lo orgulloso que estaba de los edificios que diseñaba, aunque se quejara de cada pequeño detalle técnico. Había rituales que perduraban, el vino los viernes, la pizza los sábados, el paseo dominical a la feria de antigüedades. Pero también había una especie de cansancio en la mirada, una fatiga emocional que no provenía de la ausencia de amor, sino quizás de demasiadas expectativas frustradas. La rutina, antes sinónimo de estabilidad, comenzó a transformarse en una forma disfrazada de soledad. No había peleas, ni gritos, ni portazos. Solo una distancia imperceptible, como cuando una fotografía empieza a perder su nitidez con el tiempo. Fue en este contexto que el nombre de Marcelo empezó a sonar con frecuencia. Era el nuevo coordinador del Instituto Cultural donde Laura impartía clases de extensión. Era joven, elocuente, de buen humor, con esa energía vibrante que contrasta con la serenidad metódica de alguien como Daniel. Al principio, a Daniel no le importó. Confiaba en su esposa. Siempre lo había hecho. Sabía que era educada con todos, abierta a nuevas ideas y que valoraba los buenos debates. Hablaba de Marcelo como si fuera alguien admirable y competente. Decía que aportaba una nueva visión, que estaba involucrado en causas sociales, que promovía importantes debates entre el profesorado. Daniel escuchaba atentamente, a veces con cierto desinterés, otras con una molestia que ni él mismo podía identificar. Parecía crecer lentamente en su interior, pero no le importaba. Estaba convencido de que, incluso con los silencios, aún había amor entre ellos. Las mañanas empezaron a cambiar. Laura se fue más temprano. Dijo que necesitaba organizar materiales para las clases, preparar presentaciones, revisar informes. Por la noche, regresó más tarde, y cuando Daniel le preguntó si todo estaba bien, sonrió y dijo que sí, que solo estaba cansada. Empezó a maquillarse más a menudo, se cambió el corte de pelo, se compró un vestido nuevo para un evento de la universidad. Daniel notó los cambios, pero no hizo comentarios. Odiaba la idea de parecer controlador. Respetaba su libertad. Siempre lo había hecho. Ella merecía cuidarse, sentirse hermosa, renovar sus deseos. Pero había algo diferente. Y aunque no sabía exactamente qué era, su intuición comenzó a gritar entre líneas de su vida cotidiana.
Intentó alejar la sensación, convenciéndose de que era solo cansancio, una paranoia tonta, el resultado de la distancia natural que viene con los años. Seguían haciendo planes juntos. O lo intentaban. Hablaban de renovar la habitación de invitados, de adoptar un perro, de visitar a su hermana en el campo. A veces parecían dos actores representando sus propias vidas, intentando mantener unido un guión que ya había perdido parte de su trama. Pero había momentos en que todo volvía a brillar. Una cena espontánea, una risa inoportuna, un recuerdo compartido. Era en esos momentos que Daniel se aferraba a mantener viva la llama de lo que creía que aún era posible. No era un hombre inseguro, ni celoso. Pero era sensible. Y como todas las personas sensibles, notaba cosas que no sabía cómo traducir. Un roce más breve, una ausencia en la mirada, una ráfaga donde antes había habido permanencia. Laura, a su vez, se debatía entre dos mundos. No en un sentido romántico, sino existencial. Amaba la vida que había construido, respetaba a la pareja que había tenido a su lado durante tantos años. Pero también sentía una inquietud que no podía identificar. Tenía la sensación de que algo dentro de ella se había silenciado con el tiempo. Empezó a cuestionarse, a mirar hacia adentro, a revisitar deseos que había dejado de lado. Marcelo, con su vibrante presencia, empezó a representar más que un compañero de trabajo. Se convirtió en un símbolo. No exactamente una persona, sino una promesa. Una promesa de novedad, de emoción, de algo que no sabía si quería experimentar o simplemente recordaba que aún era capaz de desear. El tiempo seguía pasando. Y como toda historia de amor que empieza a resquebrajarse, nadie notó el momento exacto en que todo empezó a cambiar de verdad. Quizás fue una noche en que Laura llegó y no le preguntó a Daniel qué tal le había ido el día. O la mañana en que se fue sin dejar la nota de siempre en el espejo. No importa. Lo que importa es que allí, en ese apartamento lleno de recuerdos, dos personas intentaban mantener viva una historia que, poco a poco, empezaba a oscurecerse. Pero aún había tiempo. Aún había espacio para rescatar. Aún había esperanza de que, con diálogo, con valentía, con vulnerabilidad, pudieran reconectar. Lo que ninguno de los dos sabía, todavía, era que ya se había tomado una decisión silenciosa. Que una decisión aparentemente pequeña ya había echado raíces. Y que el amor, por muy resistente que sea, no sobrevive si se deja solo demasiado tiempo. Lo que vendría después, ninguno de los dos lo podría haber imaginado. Ni ella ni él. Y mucho menos lo que sucedería esa noche que lo cambiaría todo para siempre. En los días siguientes, la sensación de distancia entre Daniel y Laura dejó de ser una impresión silenciosa, era casi física. El roce que antes había sido natural ahora parecía ensayado, las conversaciones tenían una pesadez disfrazada de ligereza, como si cada uno eligiera cuidadosamente qué decir para evitar una confrontación que, en el fondo, sabían inevitable. Daniel empezó a notar ausencias que antes había pasado por alto. Laura empezó a salir más los sábados, decía que era por eventos culturales, presentaciones estudiantiles, reuniones fuera del horario académico. A veces volvía más tarde de lo habitual, ya sin hambre, demasiado cansada para largas conversaciones, demasiado distante para una mirada atenta. Él, que nunca había sido de los que controlaban, empezó a observar más. No con recelo, sino con la inquietud de quien siente que algo se le escapa entre los dedos. Una noche, al llegar a casa, encontró la sala a oscuras, la música apagada, ni rastro de ella. Envió un mensaje y oyó vibrar su móvil en la habitación. Llamó. Nada. Laura llegó casi 2 horas después, con el pelo revuelto, riéndose de algo que claramente ya había pasado, pero que aún le rondaba la cabeza. Él no preguntó. Ella no explicó. El silencio fue cómplice entre ambos. Hubo miradas que Laura intercambió con Marcelo que no pasaron desapercibidas, incluso si se disimulaban bajo la cortina de la formalidad. Una palmadita en el hombro, una risa que se prolongó demasiado, un comentario elogioso que enrareció el ambiente. Fue sutil. Lo suficientemente sutil como para ser negado si la confrontaban. Pero dentro de ella, algo ya se había cruzado. No era solo admiración profesional, era hambre de novedad, sed de intensidad, de sentirse deseada de una manera que no había sentido en mucho tiempo.
Marcelo no era solo un escape, era el espejo de lo que Laura creía haber perdido dentro de sí misma, la mujer vibrante, seductora y vivaz. No se trataba de él. Se trataba de ella. Daniel, por su parte, aún creía que lo que sentía era pasajero. Que Laura simplemente estaba abrumada, necesitada de espacio, de libertad. Y, en un gesto genuino, comenzó a darle aún más espacio, cuando lo que ella necesitaba era ser reconquistada. Un error fatal de los buenos corazones, creer que amar es dejar al otro ser libre a cualquier precio, incluso si les cuesta su propia presencia. Un martes cualquiera, Laura se fue antes de lo habitual. Estaba tensa, distraída. Dejó el café a medio terminar y olvidó el abrigo en el sofá. Daniel la observaba, pero no decía nada. Al final de la tarde, decidió preparar una cena especial. Pensó en invitarla a otra noche, quizá para intentar acercarse. Fue al mercado, eligió el vino que le gustaba, preparó pasta fresca con la salsa que había aprendido de su madre en su primer año de matrimonio. Puso música suave y encendió las velas de la mesa. El reloj marcaba las 20:10 cuando envió un mensaje preguntando si venía en camino. No hubo respuesta. A las 20:47, llamó. Buzón de voz. A las 21:30, sopló las velas y dejó el plato en la nevera. La noche perdió su sabor y el vino tuvo que esperar. Al día siguiente, Laura dijo que estaba en un evento que se alargó más de lo esperado, que su celular se había quedado sin batería y que lo sentía. Daniel no respondió. Solo sonrió levemente, con esa sonrisa formal de quien no quiere discutir. Pero en el fondo, algo se había roto. Esa mañana fue el comienzo del cambio. Empezó a reorganizar su horario, a dedicar más tiempo a su oficina, a salir de vez en cuando a tomar café con viejos amigos de la universidad. Era silencioso, pero un silencio que lo observaba todo. Empezó a dormir más tarde, a pensar más en sí mismo que en complacer a los demás, y dejó de intentar adivinar los sentimientos de Laura. A ella, a su vez, le molestaba esta nueva actitud. Quería recuperar su atención, quería que la miraran, quería la certeza de ser notada, incluso sin dar nada a cambio. Cuando Daniel dejó de preguntar, empezó a sentirse incómoda. Cuando empezó a vestirse mejor y a salir a diferentes lugares, Laura sintió una incomodidad difusa. Se dio cuenta de que el control silencioso que tenía se estaba disolviendo. Estaba perdiendo algo. Y no sabía exactamente qué. Una noche, al pasar junto al escritorio de Daniel, Laura vio un sobre abierto con una carta dentro. No tuvo el valor de leerlo, pero vio su nombre en la parte superior. Permaneció en silencio durante horas en el porche, con la mirada perdida, pensando en lo que contenía esa carta. En el fondo, temía que fuera una despedida. No una despedida dicha con rabia, sino con la serenidad de quien ha decidido seguir adelante. Esa idea la aterraba más que la posibilidad de una pelea. Porque las peleas siguen siendo llamadas telefónicas. Los silencios largos, no. En otro momento, habría roto esa carta, habría preguntado de inmediato, habría exigido respuestas. Pero ahora, tenía miedo. Y el miedo es la primera señal de que algo importante se ha perdido. Laura empezó a actuar con más amabilidad. Empezó a preparar café por la mañana, elogiando pequeños detalles del día de Daniel. Le preguntó cómo iban los proyectos, se rió de viejos chistes. Pero había algo mecánico allí, un intento casi desesperado por reavivar una llama que ella misma había extinguido. Daniel lo notó, pero no se dejó engañar. Endulzó el silencio con amabilidad, pero no olvidó la ausencia de los últimos meses. El dolor del abandono no se olvida con gestos tardíos. Solo se camufla. Siguió observando, sin presionar. Sabía que la verdad llegaría. Y llegaría de una manera incontenible. Fue un viernes por la noche cuando todo se desmoronó. Laura dijo que iba a cenar con compañeros del instituto. Daniel, con la calma de quien ya sabe, asintió. Le preguntó si volvería tarde. Ella dijo que tal vez. Su mirada vaciló un segundo. Él no dijo nada. Cuando la puerta se cerró, no se quedó. Ya había tomado su decisión. Se puso la camisa oscura que a ella le gustaba, se puso un perfume discreto y se fue. Pero no para huir,
sino para actuar. De camino, paró en un restaurante que conocía bien. El mismo donde, años atrás, habían celebrado su ascenso. Reservó una mesa discreta, pidió una copa de vino y observó. Minutos después, entró ella. Hermosa, con un vestido que él nunca le había visto. El pelo recogido, la mirada atenta. Y entonces apareció Marcelo. La besó en la mejilla y le sostuvo la mano unos segundos más. Se sentaron juntos, inclinados el uno hacia el otro, en una atmósfera íntima. Rieron quedamente, intercambiando confidencias. Un camarero se acercó a la mesa de Daniel. Le entregó un sobre. Pidió que se lo entregara discretamente a la mujer del vestido azul de la mesa de al lado. El camarero asintió y lo siguió. Cuando Laura abrió el sobre, se le tensó el cuerpo. Sus ojos escudriñaron las palabras con la urgencia de quien ya sabía lo que iba a encontrar. Daniel la observaba impasible. Ella levantó la vista y, al cruzarse con sus ojos, sintió un escalofrío. Era la mirada de un hombre que ya no dolía. Era la mirada de alguien que había amado profundamente, pero que ahora solo buscaba distancia. Se puso de pie, como si fuera a correr hacia él. Pero él ya no estaba. El restaurante continuó, las risas continuaron, pero algo se había derrumbado en su interior. Nunca podría haber predicho lo que vendría después de esa noche. Pero un secreto aún persistía. Algo que aún no se había revelado. Algo que, al salir a la luz, cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y el arrepentimiento. Y a diferencia de la traición, este secreto llegaría como un espejo. Un reflejo despiadado de lo que realmente se había convertido. Laura pasó los días siguientes a aquella noche como si caminara por un pasillo oscuro, sin saber dónde pisaba. La imagen de Daniel levantándose de la silla y desapareciendo entre las luces del restaurante era un fantasma que la mantenía despierta. La carta que había enviado no era ni agresiva ni apasionada. Simplemente fría, directa y excesivamente racional. Cada palabra parecía medida para no dejar lugar a la esperanza. Intentó llamarlo al día siguiente, intentó enviarle un mensaje, incluso intentó ir a su oficina, pero la secretaria le dijo que se había ido de viaje y no tenía fecha de regreso. Laura sintió que la desesperación cobraba forma, como un animal atrapado en su pecho. Empezó a caminar en círculos dentro de su apartamento, se sentó en el suelo de su habitación, abrió su armario y tocó sus camisas como si eso pudiera reconectar con el tiempo que había dejado escapar. Intentó convencerse de que aún había tiempo, de que era posible volver atrás. Pero su silencio fue la respuesta más dolorosa. Su silencio gritaba todo lo que no había querido oír en los últimos meses. Pasaron 2 semanas. Entonces, una mañana nublada, se despertó con un breve mensaje en su celular. Una dirección, una hora y nada más. El remitente era él. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, sus ojos fijos en la pantalla como si el mundo entero estuviera a punto de cambiar con ese simple gesto. Respondió con un «allí estaré», y pasó el resto del día imaginando cómo sería ese encuentro. Pensó en las palabras que diría, las disculpas que ofrecería, las lágrimas que contendría. Quería que él supiera que lo lamentaba, que la otra persona no había significado nada, que había sido un error, que estaba perdida, que incluso extrañaba los silencios entre ellos. A las 7:04 de la tarde, entró al café con la dirección que él le había enviado. La luz era tenue, las mesas eran de madera vieja. Era el mismo lugar donde, muchos años antes, él había leído su carta en su aniversario de bodas y había llorado en silencio frente a ella. Y allí estaba él, sentado en la misma mesa que antes, mirando hacia la puerta como si supiera exactamente el minuto en el que ella entraría. Se acercó lentamente, tragándose la culpa como quien traga fragmentos de cristal. Él se levantó y la saludó con un gesto contenido. No hubo abrazo ni beso. Solo un vacío entre ellos que lo decía todo. Se sentaron uno frente al otro. Ella intentó sonreír, pero su mirada era como un muro que ya no sabía cómo atravesar. Respiró hondo y comenzó a hablar. Pidió perdón. Dijo que no tenía ni idea de cuándo se había roto todo, pero que sabía que era ella quien se había equivocado. Que se sentía perdida, que solo ahora comprendía lo que había perdido.
que lo que había pasado con Marcelo había sido breve, superficial, desarraigado, sin sentido. Que no había sido por falta de amor, sino por falta de claridad. Que ahora veía lo esencial que era Daniel en su vida. Que quería empezar de nuevo, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que la mirara como antes. Daniel lo escuchaba todo en silencio, sin interrumpir. Sus ojos fijos en ella, su cuerpo inmóvil, su expresión demasiado tranquila. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, el maquillaje corrido y las manos cruzadas sobre la mesa como si esperara un veredicto. Apoyó los codos en la madera, entrelazó los dedos y dejó escapar un largo suspiro antes de responder. Dijo que había pasado noches en vela pensando en qué haría con el dolor que ella le había dejado. Que incluso había pensado en vengarse, hacer lo mismo, desaparecer, esconderse. Pero en el fondo, comprendía que nada de eso traería paz. Lo que necesitaba era afrontar la verdad con la misma frialdad con la que ella había afrontado su ausencia todos esos meses. Que sí, la había amado profundamente, con una entrega que no se repetía 2 veces en la vida. Pero que ahora, solo quedaba respeto. Y que no, ya no había amor. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no lo entendiera. Como si eso no fuera posible. Y antes de que pudiera objetar, él dijo las palabras que lo cambiarían todo. Dijo que no estaba allí solo para escuchar o perdonar. Estaba allí porque ella necesitaba saber qué había sucedido después de esa noche en el restaurante. Que ese mismo fin de semana, había viajado a la costa para visitar a una amiga de la infancia a la que no había visto en mucho tiempo. Que esta amiga, casualmente, era una mujer a la que Laura solo conocía de nombre, pero que nunca habría imaginado que estuviera involucrada en esta historia. Dijo que había sido bienvenido, escuchado, respetado. Que sintió paz por primera vez en meses. Y entonces, mirándola directamente a los ojos, le reveló, estaba en una nueva relación. Y no era una relación cualquiera. Se había enamorado. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo de nuevo. Laura parpadeó varias veces, como si intentara procesarlo. Le preguntó, con voz entrecortada, si bromeaba. Él dijo que no. Dijo que esta mujer llegó a su vida con calma, sin prisas, sin pretensiones, y que lo que allí nació se construyó sin la sombra del pasado. Dijo que con ella redescubrió el placer de las conversaciones sencillas, de la atención sin compromiso, del cariño que no hay que ganarse todos los días porque es natural. Que no era venganza ni un impulso. Era amor. Y más que eso, era alivio. Laura empezó a temblar. Dijo que no podía aceptarlo, que era demasiado pronto, que no era justo. Él respondió que lo único que había intentado ser justo durante años era ser justo. Que ahora ya no le debía nada a nadie. Que no estaba allí para lastimarla, sino también para liberarla. Que necesitaba entender que a veces el perdón existe, pero no restaura lo destruido. Que él no la odiaba, no le guardaba rencor. Pero que ella necesitaba aceptar que su tiempo se había acabado. Lloró sin poder respirar bien. Dijo que lo que tenían era único, que podían reconstruirlo. Que lo que él sentía por otra mujer era solo una vía de escape. Él respondió con una calma brutal que no era una vía de escape. Era un encuentro. Que mientras ella buscaba emociones en el exterior, él buscaba paz en su interior. Y que por fin la había encontrado. Dijo que ella le había enseñado mucho. Que lo había transformado. Que gracias al dolor que le causó, se había reconstruido más fuerte, más consciente. Pero ahora, ya no encajaba en el espacio que una vez fue suyo. Laura pidió una oportunidad más, suplicó en voz baja, sin orgullo, sin coraza. Y él la miró con ternura. No con amor, sino con compasión. Y respondió, te perdono, Laura. Pero ya no te quiero. Esa frase cayó como una sentencia. Era el final. No el final de una relación, sino el final de una ilusión. Salió del café en silencio, sin mirar atrás. Y al cerrar la puerta de cristal, supo que nunca volvería a oír ese sonido con los mismos oídos. Porque hay pérdidas que no hacen ruido. Solo dejan un eco. Un eco que llevaría para siempre. Laura no recordaba con exactitud cómo llegó a casa aquella noche.
Todas las calles parecían iguales, las luces, un borrón silencioso. Los sonidos de la ciudad eran distantes, como si el mundo se hubiera visto envuelto en un espeso velo de silencio. El aire era denso dentro del coche, sus dedos aún temblaban sobre el volante. Había algo en su cuerpo que se negaba a aceptar lo que su mente ya sabía, que todo, absolutamente todo, había cambiado. Y no era solo el dolor del abandono. Era la brutal comprensión de que el ciclo que siempre había creído poder reiniciar había, esta vez, terminado por completo. Al entrar en el apartamento, sintió un vacío casi físico. Los muebles estaban en el mismo sitio, las paredes tenían los mismos cuadros, pero el ambiente parecía diferente. O quizá fue ella quien, por primera vez, vio aquel espacio con la conciencia de quien había perdido no solo a su hombre, sino también la vida que compartían. Pasó horas sentada en el suelo de la sala, sin poder llorar. Tenía la cara seca, las manos inquietas, la mente atascada en una frase que se repetía con crueldad: te perdono, pero ya no te quiero. Sonaba a sentencia definitiva. Un punto que no dejaba espacio para comas, explicaciones ni intentos. Y ella, que tanto creía en los nuevos comienzos, en las reconstrucciones, se encontraba ahora ante el final más frío que jamás había imaginado. En los días siguientes, deambuló por las habitaciones del apartamento como una visita. Intentó ocuparse de tareas inútiles, reorganizó armarios, fregó el suelo limpio, como si el orden externo pudiera silenciar el caos interno. Dormía mal, con sueños interrumpidos que mezclaban recuerdos y arrepentimientos. A veces, incluso cogía el móvil, le escribía mensajes, pero los borraba antes de enviarlos. Sabía que cualquier palabra que dijera ahora sería demasiado tarde. Daniel, en cambio, seguía con serenidad. Tenía momentos de recuerdo. Un aroma en la almohada, una canción en un café, una frase dicha por una desconocida que le recordaba a ella. Pero ya no había dolor, solo recuerdos. La nueva relación que estaba construyendo no se trataba de olvidar, sino de redefinir. Había aprendido que no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir lo que no se quiere repetir. Y en esa nueva relación, había ligereza. No porque fuera perfecta, sino porque se basaba en la verdad, no en la obligación. Hablaba de sí mismo sin miedo, escuchaba sin juzgar y sentía que, por fin, lo amaban por completo, no por la idea que alguien más tenía de él. Era otra forma de ser, más consciente, más presente, más completo. Laura, sin embargo, no podía soltarlo. Empezó a visitar lugares donde sabían que él podría estar, aunque fuera por casualidad. Empezó a seguir discretamente los perfiles de personas cercanas a él, intentando captar indicios de cómo vivía ahora. Una foto aquí, un comentario allá, una visita a un restaurante que conocía bien. Eso alimentaba una desesperación silenciosa en ella. Una especie de anhelo que no solo quería revivir, sino reemplazar su presente. Como si aún fuera posible revertir el tiempo con fuerza de voluntad. Un día, al entrar en un café, vio a Daniel de lejos. Estaba con otra mujer. Se reían de algo trivial, sus dedos se rozaban por encima de la mesa, sus miradas intercambiaban complicidad. Y Laura sintió que el suelo se desvanecía. No era solo verlo con alguien. Era la naturalidad con la que se entregaba. Era el hecho de que no había esfuerzo, no había disimulo, no había dolor. Él era feliz. Y eso la mataba por dentro de una forma que ninguna traición podría causar. Se fue a casa, se encerró en el baño y finalmente lloró como nunca antes. Un llanto desgarrado, sin forma, ilógico, que venía de lo más profundo. Se sentía enojada consigo misma, con el tiempo, con sus decisiones, con sus excusas. Recordó las noches que había mentido diciendo que estaba cansada, las mañanas que había evitado su contacto, los silencios que había impuesto por orgullo. Recordó las veces que había priorizado todo menos la mirada de Daniel. Y ahora, todo lo que quedaba era un reflejo. Un reflejo distorsionado de lo que una vez había sido una mujer segura, realizada y amada. Empezó a evitar los lugares comunes, como quien huye de un espejo al que ya no soporta mirarse. E incluso rodeada de colegas, eventos, compromisos, cargaba con un vacío que ninguna ocupación podía llenar. Porque su ausencia no era solo física. Era la ausencia de un lugar emocional que nunca volvería a tener.
Un mes después de ese café, recibió un mensaje inesperado. Era de Daniel. Solo una frase: tenemos que hablar. Su corazón se aceleró. Pasó todo el día intentando comprender qué quería decir. ¿Se arrepentía? ¿Volvían los recuerdos? ¿Aún quedaba un rayo de esperanza? Quedó en verse en el parque donde solían pasear los domingos. Llegó temprano, se arregló el pelo, se puso el perfume que a él le gustaba y se puso esa blusa azul que él le había elogiado. Cuando él llegó, el tiempo pareció congelarse por un instante. La recibió con un abrazo cortés pero rápido. Se sentaron en un banco de madera, bajo un viejo árbol. Y entonces se lo contó. Le dijo que había decidido pedirle matrimonio a su nueva pareja. Que quería decírselo en persona, con respeto. Que a pesar de todo, ella había formado parte de una etapa fundamental de su vida. No quería que se enterara por terceros. Que no lo hacía para provocarla, sino por consideración. Laura lo escuchó con el rostro impasible. Cada palabra era un golpe. Intenté mantener mi postura, pero por dentro estaba implosionando. Ella sonrió. Una sonrisa de quien sostiene un mundo que se desmorona por dentro. Dijo que estaba feliz por él, que merecía ser amado. Y entonces, mientras él hablaba de sus planes, los lugares que quería visitar con su nueva esposa, las cosas sencillas que habían construido juntos, estaba segura de que nunca volvería a oír ese tono de voz dedicado a ella. No era solo el final. Era su nuevo comienzo. Sin ella. Regresó a casa en silencio, se sentó frente al espejo y se contempló su propia imagen durante largos minutos. ¿Ya no se reconocía a sí misma? No era la mujer que se había atrevido a aventurarse fuera de la relación, ni la que se sentía invencible. Era otra persona. Una mujer rota, con los ojos marcados por las noches de insomnio y un rostro que reflejaba más arrepentimiento que la edad. Fue en ese momento que Laura comprendió el verdadero peso de la pérdida. No se trataba de Daniel. Se trataba de todo lo que había permitido que se disolviera. La falta de cariño, la indiferencia hacia los detalles, la constante evasión de la intimidad. Fue en ese momento que comprendió, con toda fuerza, que no se pierde a alguien de golpe. Se pierde poco a poco. En un café no compartido. En un mensaje ignorado. En una caricia rechazada. En una prioridad invertida. Y que el amor, por muy fuerte que sea, se cansa de esperar solo. Daniel, por su parte, no sentía placer al ver a Laura en ese estado. No había venganza. Solo paz. Y la paz no es la ausencia de conflicto. Es saber que uno hizo lo posible. Es saber que el amor que uno dio fue completo, aunque la otra persona no supiera qué hacer con él. Siguió adelante con su vida con serenidad. Empezó a planear el futuro con su nueva esposa, habló de hijos, de viajes, de días comunes llenos de pequeños gestos. Sabía que había cicatrices, pero ahora ya no dolían. Eran solo marcas de un tiempo vivido con intensidad, de una historia que, aunque dolía, también enseñaba. Y la mayor lección era clara: nunca debes renunciar a alguien que construyó un hogar a tu lado, solo para alimentar una fantasía pasajera. Laura se quedó allí, en el mismo apartamento, rodeada de las mismas cosas, pero ahora con un silencio diferente. Un silencio que ya no era cómodo, sino devastador. Un silencio que la obligaba a recordar, cada día, el momento exacto en que lo perdió todo por un instante. Por un instante de ego, de impulso, de descuido. Y ese recuerdo, más que cualquier castigo, fue su verdadera penitencia. Porque no hay mayor castigo que saber que pudo haber sido eterno, y que lo tiraste todo por algo que terminó antes de empezar. Laura empezó a vivir en suspenso, como si la realidad se hubiera convertido en un espejo agrietado que solo reflejaba fragmentos de quien alguna vez creyó ser. Había días en que se levantaba de la cama por pura obligación de guardar las apariencias, y otros en que pasaba horas mirando la luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas, inmóvil, intentando comprender en qué momento exacto había perdido lo esencial. El tiempo ya no pasaba al mismo ritmo. Todo se había ralentizado en su interior, excepto la culpa, que corría como un veneno silencioso por sus venas. Ya no se trataba de perder a alguien. Se trataba de haberse perdido a sí misma.
Su ausencia no dolía como un corte expuesto, sino como una herida cerrada por fuera y pudriéndose por dentro. Empezó a ver los días como ciclos repetidos de silencio y recuerdo, sin ninguna nueva invitación a la esperanza. Sus viejos amigos notaban su ausencia en las reuniones, sus compañeros respetaban su distancia, y ella, por miedo o vergüenza, evitaba cualquier lugar que pudiera ser un reflejo de la vida que ya no tenía. Daniel no volvió a buscarla, ni con palabras ni gestos. Su ausencia era ahora madura, segura, basada en una decisión definitiva y ya no impulsada por el dolor. Era la ausencia de alguien que por fin había comprendido que avanzar no se trata de borrar el pasado, sino de reconocer el valor del futuro. No albergaba resentimiento, pero tampoco añoranza. Su enfoque había cambiado. La mujer que ahora caminaba a su lado no era solo un reemplazo. Era una nueva posibilidad construida con calma, verdad y reciprocidad. Planeaban viajes, cultivaban una rutina ligera, e incluso en las dificultades de la vida cotidiana, había complicidad. No había comparaciones ni fantasmas de historias pasadas. El amor que allí crecía era silencioso pero firme, como raíces subterráneas que sostienen árboles que resisten al viento. Mientras tanto, Laura estaba sumida en una profunda reflexión. Empezó a escribir compulsivamente, como si necesitara plasmar en palabras lo que no lograba organizar en su mente. Llenó decenas de páginas con pensamientos sueltos, recuerdos y arrebatos. Una de esas mañanas tempranas, sentada en el suelo de la sala, escribió una frase que la hizo llorar sola durante más de una hora: nunca nos damos cuenta de que estamos tirando a la basura lo más importante que hemos tenido hasta que vemos a alguien tratándolo como un tesoro. Ahí, en esa línea, estaba el peso exacto de su historia. No se trataba solo de Daniel. Se trataba de su incapacidad para preocuparse, su prisa por sentir algo nuevo, su incapacidad para comprender que el amor también requiere paciencia, persistencia, presencia. Se había extraviado en los atajos, y ahora caminaba por un desierto emocional del que no sabía cómo escapar. Intentó acercarse a la nueva esposa de Daniel. Envió un mensaje cortés, intentando sugerir un encuentro. La ignoraron. No insistió. Se sintió mezquina por intentar acercarse si no tenía otro propósito que alimentar su propio dolor. Necesitaba aceptar, por primera vez, que ya no tenía ningún papel en esa historia. Era un personaje secundario en una narrativa que continuaba sin ella. Y esta constatación fue dura, pero necesaria. La libertad que Daniel le había dado con ese último encuentro también era una sentencia: vivir con las consecuencias de lo que ella había causado. No había villanos ni héroes. Solo personas que se habían equivocado, amado, sufrido y decidido, cada una a su manera, cómo seguir adelante. Con el tiempo, Laura empezó a cambiar algunas de sus rutinas. Abandonó los círculos sociales que le recordaban a su antiguo yo, buscó nuevos espacios e intentó cultivar hábitos diferentes. Comenzó terapia, a pesar de la resistencia. Allí, descubrió que el vacío que sentía no se debía únicamente al fin de la relación, sino a años de descuidarse a sí misma. Comprendió que su traición no se debía únicamente al deseo de otro, sino a un intento inconsciente de escapar del espejo que la propia relación le ofrecía. Daniel la amaba tanto que ya no sabía cómo lidiar con su propia incompetencia. Engañarlo no era solo un error moral, sino una huida existencial. Y esta comprensión la destrozó. Pero también le abrió un camino, aunque doloroso, hacia una reconciliación interna que jamás habría experimentado si todo hubiera seguido como antes. Una tarde, caminando sola por el parque, se encontró con una señora que le leía un libro en voz alta a un niño. Él se sentó en el banco junto a ella y la observó. Por un momento, sintió algo parecido a la paz. Esto la sorprendió. No era felicidad, pero tampoco era dolor. Era un respiro. Un respiro del dolor. Empezó a darse cuenta de que tal vez, poco a poco, podría volver a habitar su propio cuerpo sin tanta culpa. La herida seguía allí, pero había un espacio posible para respirar. Esa noche, al llegar a casa, abrió una vieja caja de recuerdos. Sacó una de las cartas que Daniel había escrito años atrás. La leyó en silencio. Las palabras tenían un peso diferente ahora. Hablaba del futuro, de sueños, de promesas hechas con una fe que ella había destruido. Aún así, no rompió la carta. La volvió a guardar,
como si aceptara llevar consigo una parte de la historia, no como culpa, sino como recuerdo. Daniel, en otra época, vivía lo opuesto. Empezaba a planificar su nueva casa, comentando con entusiasmo detalles sencillos, desde la elección de las cortinas hasta el aroma del jabón del baño. Había redescubierto placeres que creía perdidos, como cocinar juntos, elegir películas para ver el domingo o simplemente caminar de la mano por la calle. Se sentía más ligero, más presente, más pleno. Había aprendido la lección más difícil de la vida, que el amor, incluso el verdadero, puede no ser suficiente cuando no es recíproco. Que el sentimiento más fuerte puede desvanecerse si se maltrata, se ignora o se intercambia. Y que quienes aman de verdad, después de sufrir, no ruegan que los amen de nuevo, aprenden a amarse a sí mismos lo suficiente como para seguir adelante. Y lo hizo. Y esa fue su mayor victoria. La nueva mujer en la vida de Daniel lo amaba con ternura. Sin desesperación ni exigencias. Apoyaba sus decisiones, alentaba sus proyectos y lo miraba con genuina admiración. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba conformarse. Era aceptado, valorado. Y esto lo hacía florecer. Ya no era el hombre herido que escribía una carta de divorcio con lágrimas en los ojos. Ahora era alguien que miraba hacia adelante sin cargar con viejas cargas. Alguien que reconocía su propio valor. Alguien que, incluso después de ser traicionado, se negaba a caer en el cinismo. Laura finalmente llegó al punto más difícil de su camino, el reconocimiento sincero de su pérdida. Ya no había fantasías, ni planes para recuperarlo. Ahora, solo quedaba la verdad. La verdad de que, por mucho que lo lamentara, ciertas puertas, una vez cerradas, nunca volvían a abrirse. Y el mayor dilema al que se enfrentaba no era la ausencia de Daniel. Era el reto de convertirse en una mujer de la que él se enorgulleciera de haber amado, aunque sabía que nunca volvería a amarla. El tiempo, ese juez despiadado, empezó a poner cada cosa en su lugar. Y aún sin grandes gestos, sin redenciones fantasiosas, ambos supieron, en silencios bien definidos, que la historia que vivieron cambiaría para siempre su perspectiva sobre el amor. Porque hay errores que nos enseñan más profundamente que cualquier acierto. Y hay consecuencias que no se pueden reparar con el perdón. Se aprende de ellas. Se aceptan. Se cargan. Hasta el final. ChatGPT dijo. Las semanas se cosían como retazos de tela vieja, con hilos sueltos y puntadas apresuradas. Laura ya no se reconocía en los espejos, no porque estuviera envejeciendo ni por la tristeza que se dibujaba en su rostro, sino porque sabía que la mujer frente al cristal era el resultado de decisiones que ya no podía deshacer. Tras mucha resistencia, decidió aceptar una invitación para dar una conferencia en otra ciudad. Necesitaba respirar otro aire, oír otras voces, ver paisajes diferentes que no le recordaran a Daniel en cada esquina. El hotel era frío, la vista daba a una avenida gris y ruidosa, pero había espacio para el silencio necesario. Esa noche, se sentó frente a la ventana con una copa de vino barato y pensó en lo que podría haber sido. No en Daniel, sino en ella. En todo lo que había dejado de ser mientras buscaba aprobación donde ya era amada. Fue en ese momento que comprendió el tipo de soledad que más destruye, la que surge cuando te traicionas a ti misma para encajar en algo que no necesitaba romperse. A la mañana siguiente, después de la charla, uno de los organizadores la invitó a almorzar. Era un hombre sencillo, de voz pausada y mirada atenta. Hablaron de libros, de la infancia, del miedo a empezar de cero. Él desconocía su historia, y eso la tranquilizó. Por primera vez en meses, Laura sintió que podía mostrarse sin tener que justificar quién había sido. Era solo una mujer más entre otras, sin etiquetas, sin un pasado lastrado. Durante el postre, le contó que había perdido a su esposa hacía 2 años y que, desde entonces, no había podido permitirse mirar a otra mujer sin compararla. Laura escuchó en silencio. Y en ese momento, algo conectó, el dolor de su pena y el dolor de su arrepentimiento. Ambos estaban allí, sentados, intentando comprender si aún había espacio para el amor de nuevo. No había coqueteos, no había promesas. Solo había humanidad. Y esa humanidad era más acogedora que cualquier palabra bonita. Mientras tanto, Daniel organizaba la mudanza al nuevo apartamento. Había comprado un sofá beige,
había elegido con cuidado el color de las paredes e incluso había dejado un espacio especial para los libros que había coleccionado durante años. En la última caja que desempacó, encontró un álbum viejo. Lo hojeó con calma, sin prisas. Las fotos mostraban sonrisas sinceras, viajes, comidas familiares, fiestas sorpresa. Había vida allí. Pero no sentía nostalgia. Sentía respeto. Respeto por el hombre que una vez fue, por las decisiones que tomó, por los sentimientos que llevó hasta el límite. Volvió a guardar el álbum en la caja y lo guardó encima del armario. No como una carga, sino como un testimonio. Formaba parte de su historia, pero ya no definía quién era ahora. Unos días después, Daniel fue invitado a una cena de celebración en el lugar de trabajo de su nuevo socio. Al llegar al restaurante, reconoció un rostro familiar a lo lejos. Era un antiguo compañero de Laura, acompañado por su esposa. Se saludaron educadamente e intercambiaron algunas palabras superficiales. A Daniel ya no le preocupaban estas coincidencias. Sabía que el pasado siempre lo perjudicaría de vez en cuando, pero ahora no le dolía. Al final de la noche, al salir, su compañero se le acercó y le dijo que había vuelto a ver a Laura hacía poco y que parecía diferente. Menos arrogante, más introspectiva. Daniel simplemente sonrió. No respondió. Salió por la puerta con la tranquilidad de quien ya no carga con la responsabilidad del dolor ajeno. Unos días después, tras reorganizar su rutina, Laura decidió escribir una carta. No para enviarla, sino para decir todo lo que aún se guardaba y que quizá nunca tendría la oportunidad de decir. La escribió con calma, palabra por palabra, como si bordara cicatrices en un papel. Contó cómo se sintió en ese momento, cómo se había perdido a sí misma, cómo la ausencia de Daniel se había convertido en una presencia constante, cómo ahora veía lo que antes se había negado a ver. Escribió sobre su rabia consigo misma, sobre su miedo a no ser querida por nadie, sobre la soledad que se había creado. Al final, escribió una última frase: espero que, donde quiera que estés ahora, sepas que te quise mucho, pero te quise. Dobló el papel y lo metió en un sobre. Lo guardó en un cajón. Quizás algún día lo quemaría. Quizás lo guardaría para siempre. Pero en ese momento, lo había dicho todo. A sí misma. Y eso fue suficiente. Unas semanas después, en un tranquilo café al final de la tarde, Daniel estaba con su pareja cuando ella le comentó que la habían invitado a hablar en un seminario en otra ciudad. Al mencionar el lugar, sonrió levemente. Era el mismo de la conferencia a la que Laura había asistido semanas antes. Y por un momento, se preguntó si ella seguía allí. No por curiosidad, sino porque se dio cuenta de cómo el mundo a veces crea giros silenciosos que, si se malinterpretan, parecen coincidencias. Su pareja notó su mirada distante y le preguntó si todo estaba bien. Él dijo que sí. Y así era. Fue solo un recuerdo fugaz. Un pensamiento que apareció y desapareció en el mismo instante, como polvo iluminado en el aire. La semana siguiente, Laura caminaba por el pasillo del supermercado cuando vio a una pareja discutiendo en la sección de vinos. La mujer hablaba con impaciencia, el hombre intentaba justificar algo en voz baja. Y eso le hizo recordar tantas noches en las que Daniel la escuchaba en silencio, intentando no iniciar un conflicto, incluso cuando ella ya había encendido una llama en su interior. Pasó de largo, pero se llevó un recuerdo. Y este recuerdo, a diferencia de lo que solía hacer, no vino con culpa, sino con gratitud. Porque, por mucho que se hubiera equivocado, había experimentado algo inusual. Y no todos tienen ese privilegio. Al salir del supermercado, se encontró con un cartel de teatro. Decidió comprar una entrada. Fue sola. Rió, lloró, aplaudió. Y por primera vez, volvió a casa sintiendo que, aunque lentamente, estaba empezando de nuevo. Un domingo cualquiera, Daniel y su pareja decidieron hacer un picnic en el parque. Llevaron fruta, pan y vino. Se tumbaron bajo un árbol y observaron el cielo. Ella se volvió hacia él y le dijo que nunca se había sentido tan segura con alguien. Daniel sonrió. La miró con ternura y le respondió que quizás eso era la seguridad, saber que la otra persona decide quedarse, aun conociendo todos nuestros defectos. Ella le tomó la mano.
Y en ese contacto había algo que Laura jamás podría entender, la constancia. Laura, sola en casa, decidió cambiar los muebles de sitio. Acercó el sofá a la ventana, pintó una pared, colgó una cortina nueva. Lo hizo todo con sus propias manos, escuchando música y tomando té. Al terminar, miró a su alrededor y se dio cuenta de que la casa ya no parecía una tumba. Había vida allí. No de la vibrante y ruidosa vida, sino una vida tranquila, en reconstrucción. Y tal vez, algún día, podría invitar a alguien a entrar. No para llenar un vacío, sino para compartir una nueva versión de sí misma. Una que aprendió a las malas que el amor, cuando es real, no es reemplazable. Pero tampoco es inquebrantable. Y que quienes lo pierden por descuido casi nunca tienen la oportunidad de recuperarlo. Laura finalmente comprendió que su castigo no era la soledad. Era la plena conciencia de que había desechado todo lo que hoy sabe que habría sido suficiente. Si tan solo hubiera tenido cuidado. Si tan solo hubiera amado como es debido. Si tan solo se hubiera dado cuenta, antes de que fuera demasiado tarde, de que el amor verdadero no llama dos veces a la misma puerta. La primavera siguiente, el tiempo pareció reorganizar los lugares en el corazón de cada persona. Laura caminaba por las calles con pasos más lentos, como si intentara no pisar algo que le dolía. El sol ya no la cegaba y el viento, antes indiferente, ahora traía un toque de presencia. Había reaprendido a vivir, pero no como antes. Sus mañanas eran silenciosas, sus cafés, lentos, y los libros que leía trataban casi todos sobre nuevos comienzos, no los fáciles, sino los que exigen reconstruir los propios cimientos. Algunas cicatrices aún ardían al tocarlas, pero ya no sangraban. Había dejado de perseguir el pasado y comenzaba a aceptar que no todo dolor tiene cura, algunos se convierten en partes permanentes de la piel, y el secreto es aprender a caminar de todos modos. Un día, sentada junto a un lago, vio a una joven pareja riendo mientras se salpicaban con agua helada. Sonrió para sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, él no sentía envidia ni añoranza. Solo sentía ternura. Esa alegría era de ellos, y no alivió su dolor, solo lo puso en el lugar correcto. Daniel, ya casado, vivió días de sencillez tan bien vividos que ni siquiera él imaginó que la paz pudiera ser tan profunda. Cambió su reloj de pulsera por un huerto en el patio trasero, las interminables reuniones por tardes silenciosas con su nueva esposa, escuchando el sonido de las hojas y las risas entre sorbos de vino. Tuvieron un hijo, y su llegada no curó viejas heridas, sino que transformó todo en propósito. Daniel miraba a su hijo y a veces se preguntaba cómo habría sido si todo hubiera sido diferente, pero esos pensamientos se desvanecieron rápidamente. Sabía que no sería quien era ahora si no hubiera vivido exactamente lo que vivió. El dolor no fue en vano. Lo fortaleció, lo moldeó, le enseñó a decir no, a priorizarse, a no aceptar menos de lo que merecía. Un día, mientras acostaba a su hijo, leyó un fragmento de un libro sobre el coraje y pensó que quizás el mayor acto de coraje en su vida fue no luchar por quienes no lucharon por él. Laura, a su vez, encontró un hogar en su soledad. Un hogar que no estaba hecho de paredes, sino de reflexiones. Invitada a impartir un curso sobre ética emocional en las relaciones humanas, aceptó. Pasó semanas preparando el contenido, pero se dio cuenta de que lo que realmente enseñaba no estaba en las diapositivas, sino en los silencios entre un discurso y otro. Habló de la importancia de la honestidad, la delicadeza y la verdad. Los estudiantes la escuchaban con respeto, sin percatarse de que cada frase era una confesión disfrazada. Y esto, en cierto modo, fue su redención, no recuperar lo perdido, sino intentar evitar que otros cometieran el mismo error. En una de las clases, cuando le preguntaron qué destruye una relación, respondió con firmeza que no es la traición, sino la secuencia de pequeñas ausencias que la preceden. Y que, si se ignoran estas ausencias, el fin es solo cuestión de tiempo. Un domingo, Laura fue al mismo café donde había visto a Daniel por última vez. Pidió un capuchino y se sentó en la misma mesa. No para revivir lo sucedido, sino para despedirse de todo lo que llevaba encima. Sacó del bolso el sobre con la carta que había escrito meses atrás y lo volvió a leer. Cada palabra seguía latiendo, pero ya no quería enviarla. Quemó la carta allí mismo, con la llama del encendedor del camarero.
Vio cómo el papel se convertía en cenizas y sonrió con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por liberación. Por fin comprendió que el verdadero perdón no viene de la respuesta de la otra persona, sino del momento en que dejamos de esperar a que el pasado vuelva a ser presente. Daniel nunca supo de esta carta, ni necesitaba saberlo. Su vida transcurría a otro ritmo. Lo que había vivido con Laura estaba grabado en un tiempo específico, como un capítulo de un libro importante, pero que no necesitaba ser releído. Una tarde lluviosa, mientras apilaba bloques con su hijo y escuchaba a su esposa tararear de fondo, sintió un nudo en la garganta. No era dolor. Era gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza para partir, para no conformarse con menos, para empezar de nuevo. Sabía que no todos tienen esta oportunidad. Miró a su hijo y pensó que quería enseñarle a nunca mendigar amor. Que el amor verdadero no deja dudas, no traiciona, no abandona. Laura, ya acostumbrada a su nueva rutina, recibió una invitación inesperada para participar en un documental sobre reconstrucción emocional. Aceptó. Se sentó frente a las cámaras y contó su historia sin mencionar nombres. Habló de la mujer que traicionó, que perdió, que lloró, pero que también aprendió a mirarse con más sinceridad. Dijo que no esperaba aplausos ni comprensión. Solo quería saber que si una persona lo hubiera pensado 2 veces antes de lastimar a alguien que la ama, su dolor habría valido la pena. Al final de la grabación, el productor le preguntó si creía que merecía una segunda oportunidad. Dijo que sí, pero no con Daniel. ¿Con ella misma? Y así, los días transcurrieron. No hubo reencuentros, ni cartas, ni finales románticos. Había vida. Vida real. Con errores, pérdidas, aprendizajes, renacimientos. Porque, en el fondo, la verdadera consecuencia de una traición no es solo el fin de una relación. Es la ruptura con lo más esencial de ti. Cuando traicionas a alguien que te ama, te traicionas a ti mismo. Y volver a confiar, volver a amar, volver a respirar sin culpa, es un camino largo, arduo y a menudo solitario. Pero es posible. Y este es el precio de quienes cambian lo cierto por lo dudoso. De quienes lo apuestan todo en un instante y pierden lo que les costó años construir. Comenta abajo qué te pareció esta historia, comparte tu opinión, tu emoción, tu reflexión. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias reales, profundas e impactantes como esta. Esta historia nos muestra, con toda su fuerza, que la traición destruye hogares, familias, futuros y lo más importante, destruye al traidor desde dentro. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar la verdad detrás de decisiones que parecen pequeñas pero tienen enormes consecuencias. Hasta la próxima historia. Y que no sea la tuya.